Isabel, ei, da nossa tertúlia estão 4 pessoas. A Judite, a Isabel, a Susana e eu. Obrigada, Manuel. Muito obrigada. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Y vamos a continuar con el programa de las Jornadas Ibéricas de Teosofía en el 2025. Y para esta tarde tenemos en primer lugar una conferencia, una ponencia a cargo de Isabel Nobre Santos, que se titula Fraternidade e Sentido da Vida, una aplicación práctica diaria. Y me gustaría, Carlos Guerra, si puedes presentar a Isabel, aunque todos la conocemos, pero está muy bien decir algo de ella. Adelante. Muito obrigado, Carlos. Bom dia a todos. De facto, como o nosso amigo Carlos Pérez dizia, todos, ou não diria todos, mas muitos de nós conhecemos a nossa amiga Isabel Nobre Santos. E alguns até têm o privilégio, por assim dizer, de a conhecer desde muito jovem. É o meu caso e é o caso da nossa amiga Ángeles também. E, portanto, apresentar a Isabel não é muito fácil, mas vale a pena sublinhar, além daquilo que eu vos disse há pouco, vale a pena sublinhar que é membro da Sociedade Teosófica de há muito, desde muito jovem, um membro dedicado, é vice-presidente da secção portuguesa e presidente do ramo Kutumi. Para além de tudo isto, vale a pena sublinhar, aliás, quem não a conhece já o percebeu, sublinhar da sua capacidade de traduzir, de interpretar, do seu carinho na forma como comunica conosco e da sua capacidade de comunicação, que vamos ter a oportunidade de perceber ao longo da palestra que vai ser feita. Faz favor, Isabel. Muito obrigado. Bueno, alguien estaba pidiendo que pusieran vuestros micros en silencio, por favor. No era un pedido mío. Bueno, no sé si Carlos quería que yo hiciera un resumen de lo que ha dicho. Resulta un poco raro presentarme a mí misma, pero básicamente es que todos ya me conocen de mucho y que además de vicepresidente también soy coordinadora de la rama Kutumi. Bueno, muchas gracias a Carlos, que con mucho cariño me ha presentado con muchos detalles. ¿Puedo compartir mi presentación? Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Estáis todos a ver? ¿Se consigue ver bien? Sim, Isabel, sim. Ok, muchas gracias. Pues como podéis ver, la fraternidad y el sentido de la vida, o sea que busco un nexo entre las dos cosas y una aplicación práctica día a día. Y quería, antes de todo, hacer dos cosas. Darles gracias a todos los que han contribuido para que pueda estar aquí con ustedes, o sea, la Sociedad Teosófica de España, su presidencia, su consejo ejecutivo, los organizadores de las jornadas, y en Portugal a Carlos, que también ha sido quien ha coordinado, Carlos Guerra, todo el contributo de Portugal. Y claro, los doy las gracias a todos los que estáis presentes hoy, porque me da mucho gusto compartir con ustedes. Quería la segunda cosa, sin ser las gracias, es que no hice esta presentación desde un punto de vista intelectual, con muchas citas,
porque he querido entrar quizás en un ambiente un poco más meditativo, más intuitivo, y creo que iréis sentir también esto que os estoy diciendo. Y bueno, claro que el gran tema es la fraternidad. ¿Y qué tiene que ver la fraternidad como práctica diaria y qué ligación podremos hacer con el sentido de la vida? Es que hay un eje, un nexo, una ligación entre estos dos conceptos, fraternidad y sentido de la vida. El origen del término latino nos invita hacia un trato amical y amoroso con otros seres humanos, una práctica vivida sin distinción de ningún tipo, como está consagrado en el primer objeto de la sociedad teosófica. Pero ¿cuál será ese nexo posible entre fraternidad y sentido de la vida? Os contesto con otra cuestión, o sea, ¿será que para un teósofo tendría sentido una vida que no fuera en sí misma una práctica diaria de fraternidad? Sobre todo cuando la fraternidad, como ya hemos visto en otras presentaciones, es lo único que se exige de alguien para que pueda ser miembro de la sociedad. Es verdad que todos buscamos caminos hacia un cambio, una transición para el más profundo de nosotros mismos. En la oscuridad solimos decir que buscamos la luz, buscamos una luz. Pero siempre imaginamos que el sentido de la vida... Isabel, ¿Sí? ¿y no lo dices en portugués? No, que Ah. creo que los portugueses, como estoy hablando despacito y está todo escrito, creo que lo entienden bien. Pero Bien. si hay alguien que no entiende algo, podré explicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y perdona. Siempre imaginamos que el sentido de la vida y el sentido de la fraternidad solo tiene una escala humana. Centrados en nosotros mismos, el sentido que buscamos solo podrá surgir en la directa medida de nuestras limitaciones. Y mirad, esta foto, la que he elegido para estos dos slides, es muy curiosa porque yo intentaba fotografiar las plantas, pero sin que me percatara, lo que está en el centro es mi propia imagen reflejado sobre la ventana. O sea que lo fue buscar como una metáfora de lo que estamos diciendo aquí, que hasta sin tener conciencia nos ponemos siempre en el centro de todo y normalmente vemos a los otros reinos de la naturaleza únicamente con ligación con la humanidad, o sea, la fraternidad la vemos como algo entre seres humanos. Esta foto está distinta porque bastó cambiar la mirada, cambiar la posición y súbitamente la imagen personal que estaba en el centro ha desaparecido. Tenemos las plantas, pero no tenemos el yo en el centro. O sea, ¿será posible ir más allá de nuestras limitaciones? ¿Y qué podrá ocurrir si me arriesgo a mirar sin que el centro de la mirada sea el yo? ¿Podremos nosotros imaginar una forma de mirada que no esté centrada en el yo?
¿Y qué cambia? ¿Cómo sería ese tipo de mirada? Sin límites, perdón, amplia como el cielo. ¿Cómo sería ese tipo de mirada? Esto nos lleva a una nueva cuestión. ¿Será posible ecuacionar un sentido para la vida que no se limite a la misma humanidad? ¿Qué nos enseña a propósito la teosofía? O sea, podremos intentar entender lo que sería un sentido de fraternidad y de vida muy más amplio, tan inclusivo, que pudiera integrar no solo la humanidad, lo que es ya un reto. Pocos lo hacemos y hasta los que lo hacemos con muchas fallas, pero es que podríamos ampliarlo aún más. Por ejemplo, podríamos ampliarlo para contener los árboles y el cielo. O, por ejemplo, aquí estoy haciendo un homenaje a nuestras queridas compañeras de vida, nuestras hijitas Lili y Loti, que podéis ver en esta foto. Porque quizás el reino animal, como es el más cercano de nosotros, podrá ser un poquito más fácil de entender, tanto en el sentido de la fraternidad mutua como en el sentido de la vida de estos nuestros compañeros. Entonces, quizás una cosa que nos pueda venir en ayuda es la práctica de la gratitud, porque muchas veces la celebramos con respeto a otros humanos y por qué no celebrarla con respeto a todos los reinos de la naturaleza. Quizás podrá ser un poquito más complejo si intentamos entender el sentido de la vida en el reino vegetal, porque está un poquito más aislado de nosotros. Pero cuando miramos a todo lo que hace para nosotros, o sea, que nos da oxígeno, que nos da verdura, color, frutas, comida, un maravilloso entorno, panoramas magníficos, sombra, entonces podemos también entender una práctica de gratitud hacia ese reino. ¿Y qué podríamos decir del sentido del reino mineral, aún más lejano y aún quizás más complejo para captar? Pero también es posible una práctica de gratitud, pues fijaos, el reino mineral nos da materiales de construcción, metales preciosos, piedras preciosas, cristales que tienen capacidades sanativas y de diversos tipos. Nos da todo aquello en que se basa, en último aspecto, la economía, porque los cambios, las trocas, muchas veces son o sobre el petróleo, o sobre el oro, o sobre platina, metales raros. Todo esto se nos da el reino mineral. ¿Y qué podría constituir fraternidad? Por ejemplo, cuando pensamos en nuestra relación de humanos con los distintos reinos. Pues bien, con el mineral podríamos ejercitar ese amor, esa apreciación, esa gratitud a todo lo que nos da, pero también quizás intentarnos de una forma meditativa tornarnos intuitivos hacia la vibración de este reino maravilloso. Y lo mismo con el reino vegetal. Es quizás más fácil ser fraternal porque cuando hablamos con los árboles, cuando miramos y
crecemos con cariño nuestros vegetales, nuestras frutas. Esa fraternidad es algo que circula entre los dos reinos de la naturaleza. Y claro, estamos más familiarizados, por ejemplo, con la fraternidad del reino animal, además de muchísimos pequeños filmes en YouTube que muestran muchas veces la actitud de los animales para con los seres humanos, a veces para con otros animales de otras razas, que empiezan en ciertos casos a mostrar fraternidad, a mostrar compasión, a proteger o salvar a alguien o algún otro ser. También vemos que los animales han desarrollado muchísimo en el último siglo, en los últimos decenios, porque hay muchos animales que tienen profesiones, especialmente entre los perros. Perros que tienen profesiones en la policía, detectando drogas, detectando explosivos, detectando enfermedades, trabajando para buscar, por ejemplo, personas que han sido traficadas o kidnapadas, con las catástrofes, porque se van a buscar a los que están aún vivos y otras veces a encontrar los cadáveres. Y muchas veces al final de sus carreras profesionales se retiran también como los seres humanos y tienen necesidad de una familia que les ofrezca un hogar para retirarse. O sea que cuando miramos a los distintos reinos de la naturaleza en esta perspectiva, entendemos que los principios de la enseñanza teosófica como de la unidad de la vida no solo son verdaderos, pero son posibles de ser vividos en nuestra práctica diaria. Y para eso mucho contribuye también la ciencia moderna que nos dice, por ejemplo, a través de un Einstein o a través de la física cuántica, que todo es energía y por lo tanto lo que nosotros vemos e interpretamos en términos de nuestro cerebro como siendo cosas materiales, en realidad es luz condensada, es energía densificada, es vibración de varios tipos y de varias velocidades. Y entonces constatamos que, tal como está dicho en las enseñanzas teosóficas, el impulso de la vida, la ola de vida, pasa a través de todos los reinos de la naturaleza. Y por lo tanto, no solamente podemos ser fraternales unos con los otros entre seres humanos, pero podemos aprender a practicar la fraternidad y a encontrar sentido para la vida, no solo centrado en el reino humano, pero en la misma unidad de vida de todos los seres, donde todo está contudo y que pasa a través de todos los reinos de la naturaleza, de todos los planetas de este sistema solar y en todas las distintas galaxias con sus sistemas. Y entonces vemos en la plática esa verdad de que la vida una, la materia que nunca muere y que todo está vibrando entrelazadamente. Hay una energía que a todos nos une, una presencia que apenas podemos sentir y honorar, darle honra. Y esta foto que propositadamente ha sido sacada para que las luces navideñas parezcan una cascada de energía de varios colores, de varias velocidades, de varios tipos, es precisamente para constituir una otra metáfora de la energía viva, de la vibración, de la ola de vida.
Y claro, ya hemos visto en alguna que otra presentación que hay varios caminos que están unificados en el Hatha Yoga, pero que, por ejemplo, uno de los más importantes es el Bhakti Yoga o el Bhakti Marga. Para otros, ese camino podrá pasar por un servicio altruista a los demás, que podríamos llamar de Karma Yoga o Karma Marga. Y esta foto, que la saqué de un avión, pretende darnos esta sensación de que cuando nos aislamos de la tierra, de los problemas, de las cosas más pequeñas y detalladas, nuestra perspectiva cambia. Y entonces, si aprendemos a hacer esto en nuestra vida diaria, que cuando estamos en el medio de una crisis o de un argumento o de algo negativo, pudiéramos imaginar que nos estamos alzando más arriba y mirando no solamente nuestro problema, pero los distintos que están involucrados en los diferentes aspectos, podremos tener más facilidad en tener una perspectiva más amplia, menos egoísta, más fraterna. Encontrar un sentido fraternal para la vida que implica a todos los seres puede ser como encontrar un camino o una práctica que nos den un propósito. Y aquí me gustaría mencionar el Jnana Yoga o Ñaña Yoga, como dicen ustedes, porque la misma Blavatsky en la doctrina secreta, o más tarde refiriéndose a la doctrina secreta, nos dice más que una vez que es una especie de Jnana Yoga o de Ñaña Yoga. ¿Por qué? No es porque se destine a que acumulemos conocimientos, ni tampoco que el conocimiento por el conocimiento sea nuestra meta, pero antes porque en aquel entonces la consideración perseverante a lo largo de los muchos días que llevaba a estudiar la doctrina secreta era un apelo a que nuestro cerebro constituyera nuevas sinapsis, nuevas ligaciones neuronales y por lo tanto a abrir una puerta que no deja de ser un sui generis antakarana, o sea, no es el conocimiento por el conocimiento, no es para que tengamos todos un mental brillante, es para que ese mental a un dado punto pueda abrirse hacia la intuición. Es como si súbitamente fuéramos capaces de comunicar con algo que nos trasciende. Y eso es toda la comunicación a la que los maestros, de una cierta forma, nos incitan a intentar ir más allá del simple mental, a dejar abierta la intuición para que también ellos puedan inspirarnos y enviarnos imágenes, formas, pensamiento y todo esto que puede contribuir a un cambio de mirada, como una transición hacia una nueva forma de vivir y de dar de sí mismo, manteniendo presente la perfección de la naturaleza y el propósito de vida que la guía. Y aquí tenemos en esta foto un maravilloso ejemplo de la naturaleza sin intervención humana, de geómetras, de matemáticos, ni menos aún de la inteligencia artificial. La propia naturaleza nos brinda con un vegetal que tiene todas las formas según la secuencia de Fibonacci. O sea que hay una inteligencia presente en la misma naturaleza que tiene proporciones perfectas.
Integrar nuestra búsqueda de sentido en algo más largo es como sustituir al egocentrismo por una visión más amplia, más profunda y más llena de amor. Nuestro sentido individual pasa a estar integrado en un todo vivo y palpitante, en lo cual la misma vida nos abraza, nos abre una mirada que cambia nuestra conciencia. Y hasta este cambio de conciencia, nada ocurrirá para abrir nuestra mente. Pero con cada cambio de mirada es como un pequeño eureka que nos abre más y más día a día. La evolución, y se trata de una evolución inteligente, está implícita en todo y a todos nos guía en dirección al perfeccionamiento. Aunque en los malos momentos de dolor, como por ejemplo cuando hay un momento kármico más doloroso, más de mayor sufrimiento, hasta ahí está la evolución a trabajar, porque muchas veces si no pasamos por ese sufrimiento, no llegamos a dejar para atrás una piel que ya no nos corresponde y a renacer, a renovar, a descubrir quiénes somos realmente. Y fijaos, a todos nos guía en dirección al perfeccionamiento. ¿Y qué tenemos nosotros en las escaleras de oro? En las escaleras de oro, a un dado punto nos dice, para tener la mirada constantemente puesta o enfocada sobre el progreso y el perfeccionamiento humano que la ciencia sagrada describe. Ahora, eso es la imagen misma de los maestros. O, como estamos en Semana Santa, si pudiéramos pensar en una soi-disant imitación de Cristo, sería como tener a la imagen de Cristo, esperanza de gloria, delante de nosotros siempre, para que podamos ver en su imagen, o la de Buda o la de otros maestros teosóficos, ese ejemplo a nuestro propio desarrollo. La evolución abarca todos los seres, todos los reinos de la naturaleza, a los cuales debemos de tener mucha, inmensa, infinita gratitud, y que somos parte de ellos y ellos hacen parte de nosotros mismos. La teosofía, no obstante, también nos enseña que más allá de los reinos visibles de la naturaleza, existen ángeles, devas, seres de la naturaleza que cuidan a todos los reinos visibles e invisibles, que sanan, que cuidan, que protegen, que incentivan, que nos ayudan con la despolución de que hablaba también Ángeles en el primer día, cuando ha dicho, tenemos mucha responsabilidad por todo lo que pensamos, porque sin darnos cuenta muchas veces contribuimos a la polución, no solo física, pero astral y mental del planeta. Y estos devas, estos ángeles nos ayudan a limpiar, a sanar, a cuidar y a vitalizar. Estas tres imágenes las saqué de internet, pero tienen origen en libros de un gran teósofo y clarividente, Jeffrey Hodgson. Jeffrey Hodgson, por su ligación muy íntima con los ángeles, con algunos maestros, nos ha dado testimonios increíbles de una fraternidad que la teosofía también ha querido realizar y fortalecer, que es la fraternidad entre ángeles y hombres. Y entonces aquí tenemos a la izquierda, para mí es a la izquierda, no sé para ustedes, tenemos la Madonna, o sea, la Madre
divina que hace deslocar una forma pensamiento suya para estar con otros ángeles de sanación durante el nacimiento de un niño. O sea que vemos la pequeña figura que es como el destaque de la misma forma pensamiento de la propia Madre Divina y los dos ángeles que están también ayudando. Y las otras dos figuras, una al centro y otra a la derecha para mí, son devas o ángeles de sanación. A la derecha se ve que está en un hospital o en el lecho de un enfermo, porque se ve perfectamente la energía de sanación que sale directamente de sus chakras en dirección a la persona que necesita de ser cuidada y sanada. Y si con Jeffrey Hodgson nos ha transmitido tanto sobre todos estos seres de luz y de protección y sobre su influencia, su influencia con nuestra humanidad. Aquí es una imagen que he sacado de uno de sus libros, donde él describe su primer encuentro con este Deva, con este ángel, Betesba, si no estoy equivocada, que le ha dado muchas enseñanzas útiles. Y es curioso porque aquí, claro, fue una pintura hecha por alguien a quien Jeffrey Hodgson ha descrito lo que se había pasado, pero es curioso ver no solamente el aspecto de chispas, de energía flamante que está en este ángel, pero también la distinta talla del ser humano que es Jeffrey Hodgson. En Semana Santa es especialmente relevante esta ligación con los grandes arcángeles y claro, no haría sentido no mencionar Jesús por varias razones, y una de las cuales es que Jesús mismo tiene una estatura humana y espiritual que él mismo es una especie de antacarana para toda la humanidad, porque él mismo fue el puente sobre el cual la humanidad también puede llegar más lejos en términos espirituales. Me hace lembrar esta música inglesa o americana en que decía I will lay down my body, o sea, yo echo mi cuerpo como si fuera un puente para que tú puedas pasar. Y es un poco este puente que está ahí representado. Y estamos casi terminando. Podemos realmente desarrollar la capacidad de ver y oír, respetar y amar, integrando nuestro yo en el flujo de la vida. Y entonces, si hacemos esa abertura, se nos abrimos a una práctica de fraternidad que no va solamente a los humanos, pero a todos los seres, entonces podremos sentir paz, tranquilidad y vivacidad. Y esta foto es muy curiosa porque es una simple foto de nubes, pero si la miramos, es como si también hubiera aquí un ser con alas, casi como si fuera un deva o un ángel. Y sabemos que hasta estas formas en la naturaleza son dibujadas por seres de la naturaleza. O sea que quizás cuando quieren inspirarnos, cuando nos ven mirar a una nube, de alguna forma comunican su creatividad de esta forma. Hagamos así un esfuerzo para integrar nuestra búsqueda de sentido en una mirada más profunda, en una disponibilidad para oír y observar
y para sermos con todos los seres, no solamente los visibles, lo que ya es mucho, pero también con los invisibles. En nuestro alrededor, todo se revelará de una belleza indecible que tocará al más profundo de nuestro ser, permitiendo la más vívida felicidad. Y voy a terminar con un pequeño mantra que corresponde a una frase que decimos muy a menudo y que es muy bella, que es: Maestro, del irreal, conduznos hacia el real, de la oscuridad hacia la luz, de la muerte hacia la inmortalidad. Azatum Aset Gamaya Tomazoma Jutir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Azatoma Aset Gamaya Tomazoma Jyotirgamaya Prityorma Mritam Gamaya Om Azatoma Set Gamaya Tomazoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om. Paz a todos los seres y muchas gracias.